La niña dibujó algo en el tribunal y el juez se quedó helado. Nadie esperaba esto. Solo quería darle una vida digna a su hija. Pero una elección equivocada lo llevó tras las rejas. Mientras intentaba probar su inocencia, Sofía, una niña de 7 años, hacía un simple dibujo, un garabato infantil que lo cambiaría todo. En el tribunal, el juez hojeó las páginas, su rostro palideciendo. El silencio se apoderó de la sala. Y entonces, cuando la niña habló, todos sintieron un escalofrío recorrer su cuerpo. Una historia intensa, llena de giros inesperados y un reencuentro que nadie podría haber previsto. Prepárate para un viaje emocionante, donde el pasado nunca se queda atrás. La lluvia golpeaba con fuerza el delgado techo de la pequeña casa, goteando a través de un agujero en la esquina de la sala. El olor a madera húmeda se mezclaba con el aroma del café aguado que Eduardo sostenía entre sus manos callosas. Estaba sentado en la mesa, mirando las cuentas esparcidas frente a él. Algunas ya estaban vencidas, otras pronto lo estarían. Se pasó las manos por el rostro, sintiendo la barba descuidada raspar contra su piel cansada. Su espalda dolía después de un día entero en el taller, pero lo que realmente pesaba era el vacío. El silencio. Desde que Beatriz se fue, todo parecía más oscuro. Su esposa había sido la luz de aquella casa, y ahora, incluso cuando las lámparas estaban encendidas, la sombra de su ausencia ahogaba cada rincón. Lo único que lo mantenía en pie era Sofía. Su pequeña, con sus ojos vivos y su cabello siempre despeinado, era la razón por la que respiraba. Dormía en la habitación contigua, con la delgada cobija apenas cubriendo sus pequeños pies. Eduardo se levantó y caminó lentamente hasta el marco de la puerta. Ahí estaba ella, acurrucada, abrazando a un viejo oso de peluche. La habitación era sencilla, una cama de madera que él mismo había construido, un estante torcido con algunos libros y una mesita repleta de lápices de colores gastados. Sabía que ella extrañaba a su madre. Aunque no lo dijera, lo veía en sus ojos, en la misma tristeza que latía dentro de él. Pero no podía permitirse flaquear. No cuando todo se estaba derrumbando. A la mañana siguiente, mientras martillaba un trozo de madera en el taller, Eduardo sintió un escalofrío. Eduardo. La voz de Marco resonó fuerte en la entrada. Eduardo no simpatizaba con aquel hombre. Siempre aparecía con un auto diferente, ropa cara y un perfume demasiado fuerte. Tengo un trabajo para ti. Un encargo fácil. Eduardo se limpió las manos en su delantal sucio, dudando. No estoy buscando trabajo, Marco. Estoy tratando de mantener mi taller funcionando. Solo tienes que conducir. Un favor. Te pagaré bien. La palabra, dinero, le revolvió el estómago. Pensó en las cuentas sobre la mesa. En la comida que se estaba acabando. En el regalo de cumpleaños que quería comprar para Sofía. ¿Qué tengo que llevar? No tienes que preocuparte por eso. Solo recoges la mercancía y la entregas en el lugar indicado. Es simple. La voz de Marco era melosa, pero cargada de veneno. Eduardo sintió un nudo en el pecho. Siempre había sido un hombre honesto. Pero la necesidad estaba aplastando su moralidad como una pared cerrándose lentamente sobre él. Miró la casa. La ventana del cuarto de Sofía. Está bien. Solo esta vez. Marco sonrió. Una sonrisa que le erizó la piel a Eduardo. Sabía que estaba cometiendo un error. Pero algunas decisiones parecen no tener salida. Esa noche, Eduardo llevó los paquetes a casa. Era demasiado tarde para hacer la entrega, así que los dejó en la esquina de la sala. Cerrados, sellados. Pero Sofía era curiosa.
Se despertó de madrugada, escuchando el viento sacudir la ventana. Caminó descalza por la casa, sintiendo el suelo frío bajo sus pies. Sus ojos infantiles se posaron en los paquetes apilados. Se acercó lentamente. Tocó uno de los paquetes con la punta de los dedos. Su corazón latía acelerado, como si sintiera que estaba haciendo algo prohibido. Con cuidado, rasgó un pedazo de la cinta adhesiva. Dentro, imágenes se esparcieron por el suelo. Fotos. Rostros. Niños. Algunos llorando. Otros mirando directamente a la cámara, como si estuvieran pidiendo ayuda. Sofía frunció el ceño. No entendía. Su instinto infantil le decía que aquello estaba mal. Muy mal. Con los ojos muy abiertos, tomó uno de sus lápices y empezó a dibujar lo que veía. Siempre hacía eso cuando algo la inquietaba. Su cuaderno era el reflejo de lo que no podía expresar con palabras. Dibujó las expresiones asustadas, los ojos llenos de lágrimas. Pero no sabía que aquellos garabatos cambiarían su destino. A la mañana siguiente, Eduardo salió temprano a hacer la entrega. Sofía se quedó en casa con la vecina, una señora amable llamada Doña Celia. Manejaba nervioso, sintiendo el sudor acumularse en su nuca. Al girar la esquina, vio el control policial. Su corazón se detuvo. No puede ser conmigo, no puede ser conmigo. Pero lo era. El policía le hizo señas para que se detuviera. Eduardo obedeció, tratando de mantenerse tranquilo. Buenas tardes, señor. ¿Podría abrir la cajuela? Eduardo dudó. Cuando la tapa se levantó, el brillo de la linterna iluminó los paquetes. Un silencio pesado cayó sobre la calle. El policía lo miró, con ojos fríos como cuchillas. Salga del auto. Ahora. Eduardo intentó hablar, intentó explicar, pero pronto sintió las esposas frías sujetando sus muñecas. No sabía lo que había ahí dentro. Lo juro. Pero sus palabras se las llevó el viento. Sofía fue llevada por asistentes sociales. Demasiado pequeña para entenderlo todo, pero lo suficientemente lista para saber que su vida nunca volvería a ser la misma. Dibujaba. Y dibujaba. Sus garabatos estaban en todas partes, en hojas sueltas, en las paredes del albergue, en el fondo de su cuaderno. Fue así como la asistente social lo notó. Miró los dibujos. Los rostros llorosos. Los ojos aterrados. Sofía, ¿dónde viste esto? La niña señaló su casa. La tormenta se desataba. Y Eduardo estaba en el centro de ella. En el tribunal, Eduardo estaba pálido. Miraba a Sofía como si ese fuera el último momento juntos. Ella fue llamada a declarar. Toda la sala contuvo el aliento cuando la niña de 7 años subió a la silla, abrazando su cuaderno de dibujos. Sofía, ¿puedes contarnos qué viste? Sus ojitos asustados miraron al juez. Vi a mi papá guardar uno de los paquetes. Pero él no sabía lo que había dentro. Solo quería dinero para comprar comida. La fiscalía se inclinó hacia adelante. Eso significa que sabía que era algo malo. Y así fue como Eduardo lo perdió todo. 5 años de prisión. ¿Y Sofía? Una nueva familia. Pero nunca olvidó. Ni siquiera años después, cuando vio a un hombre humilde, con la mirada cansada, trabajando como jardinero en un parque. Era él. Era su padre. Y ahora, dependía de ella decidir, llamarlo o seguir adelante. La fría sala del tribunal parecía un mundo aparte. Cada rincón estaba impregnado de un silencio opresivo,
interrumpido solo por el sonido de las plumas rasgando el papel y los murmullos apagados de los abogados. Eduardo estaba sentado en el banquillo de los acusados, con las esposas firmemente sujetas a sus muñecas. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente vagaba. No veía nada más que el rostro de Sofía. Ella estaba al otro lado de la sala, sus pies balanceándose ligeramente sobre el banco demasiado grande para su pequeño cuerpo. Sus ojos recorrían el ambiente, inocentes y aterrados al mismo tiempo. Cuando el juez llamó su nombre, Eduardo tragó saliva. Eduardo Martins ha sido acusado de tráfico y almacenamiento de material ilícito. ¿Se declara culpable o inocente? Todo el salón contuvo la respiración. Eduardo miró a Sofía. Su corazón latía como un tambor de guerra. Inocente. Pero, ¿alguien le creería? Mientras el juicio se desarrollaba, Sofía permanecía en el refugio temporal. Era un lugar frío, con paredes blancas y un fuerte olor a desinfectante que le hacía cosquillear la nariz. Extrañaba su pequeña casa y la cama de madera que su padre le había construido. Extrañaba su voz contándole historias antes de dormir, el aroma a café impregnado en su ropa de trabajo. Dibujaba para no sentir tanta tristeza. Y así fue como todo sucedió. Clara, la asistente social, una mujer de mirada aguda, notó algo en los garabatos de Sofía. Los mismos rostros. Los mismos ojos. Las mismas expresiones de desesperación. Se sentó junto a la niña, sosteniendo uno de los dibujos. Sofía, ¿puedes contarme sobre estos dibujos? Sofía dudó, mordiéndose el labio. Vi a estas personas dentro de los paquetes que mi papá llevó, pero no entendí qué hacían ahí. El corazón de Clara se aceleró. Reconoció esos rostros. Eran los mismos que habían aparecido en recientes investigaciones sobre tráfico de personas. En el tribunal, Eduardo mantenía la mirada baja mientras la fiscalía construía un caso sólido en su contra. El acusado fue sorprendido en flagrancia transportando material ilícito. Las pruebas son irrefutables. Eduardo apretó los puños. Quería gritar, quería decir que no sabía nada. Pero sabía que nadie le creería. Hasta que un murmullo recorrió la sala. Una mujer entró apresurada, sosteniendo un sobre grueso. Era Clara. El juez golpeó su mazo, exigiendo silencio. Señora, identifíquese. Mi nombre es Clara Méndez. Soy asistente social y traigo una prueba crucial para este caso. Le entregó los dibujos de Sofía al juez. Él los examinó con seriedad, hojeando cada página lentamente. Entonces, su expresión cambió. Se congeló. ¿De dónde salieron estas imágenes? Sofía las dibujó. Son idénticas a las fotos encontradas en los paquetes. Puede verificarlas en los archivos del caso. El juez comparó las pruebas, observando los dibujos de Sofía junto con las imágenes confiscadas. Era imposible ignorar la similitud. El tribunal quedó en absoluto silencio. La fiscalía intentó argumentar. Esto no prueba que el acusado sea inocente. Solo sugiere que su hija vio algo antes del crimen. Pero Clara no se rindió. Señor juez, con su permiso, me gustaría llamar a Sofía a testificar. El juez asintió. La puerta del tribunal se abrió, y Sofía entró abrazando su cuaderno contra el pecho. Sus ojos buscaron a Eduardo y, cuando lo encontraron, le regaló una tímida sonrisa. Él quiso llorar. Era tan pequeña. Y tan fuerte. El juez se inclinó hacia adelante. Señorita Sofía, ¿puede contarnos qué vio? Ella respiró profundo. Mi papá no sabía lo que había dentro de los paquetes.
Solo quería dinero para comprar comida. Yo lo vi cuando guardó uno de los paquetes, pero nunca lo abrió. Solo lo escondió porque no sabía qué hacer. La fiscalía intentó intervenir. Entonces, ¿por qué su padre guardó uno de los paquetes? Sofía miró a Eduardo. Porque tuvo miedo. Y eso lo cambió todo. El juez revisó las nuevas pruebas, su expresión era indescifrable. El tribunal tomará un receso para reconsiderar las evidencias. Eduardo fue retirado de la sala, sus ojos aferrándose a los de Sofía hasta el último momento. Pasaron horas hasta que todos fueron llamados de regreso. El juez respiró hondo antes de hablar. Este caso ha tomado un giro inesperado. Las pruebas indican que el acusado estuvo en posesión del material, pero no se ha comprobado su intención criminal. Sin embargo, tomó una decisión consciente al aceptar transportar mercancías sin cuestionar su origen. Esto es negligencia criminal. Eduardo cerró los ojos. Ya sabía lo que venía. 5 años de prisión. Sofía rompió en llanto. Eduardo apretó los puños, conteniendo sus lágrimas. Quería correr hacia ella, abrazarla, prometerle que todo estaría bien. Pero ya no podía protegerla. Sofía fue entregada al sistema. Los meses pasaron y, eventualmente, una pareja decidió adoptarla. Eran buenas personas. Tenían una casa grande, un perro y sonrisas amables. Pero nada de eso era su hogar. Sofía siguió dibujando. Y guardaba un secreto, una carta que Eduardo le había enviado desde la prisión. Mi pequeña Sofía. Sé que tal vez nunca me perdones. Pero necesito que seas feliz. No me esperes. Vive tu vida. Con amor, papá. Sostuvo aquella carta cada noche, leyendo cada palabra hasta que sus ojos se cerraban. Nunca lo olvidaría. Pasaron los años. Sofía creció. Se convirtió en una joven fuerte, independiente. Pero el dolor nunca desapareció. Un día, al salir de la universidad, caminando por un parque, sus ojos se posaron en un hombre encorvado, removiendo la tierra de un jardín. Su corazón se detuvo. Las manos ásperas. Los hombros cansados. La manera en que limpiaba el sudor de su frente. Era él. Era Eduardo. El tiempo se había llevado todo, menos el amor. Ahora, solo quedaba una elección. ¿Lo llamaría? ¿O seguiría adelante? El viento soplaba suavemente por el parque, trayendo consigo el fresco aroma del césped recién cortado y el leve perfume de las flores que adornaban los jardines. Sofía estaba ahí, parada, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Él estaba ahí. Eduardo. Su padre. El tiempo lo había transformado. Su cuerpo parecía más delgado, los hombros encorvados como si cargaran el peso del mundo. Sus manos callosas manipulaban la tierra con delicadeza, plantando pequeñas semillas. Sofía lo observaba, una mezcla de emociones chocando dentro de ella. Rabia. Amor. Tristeza. Nostalgia. Durante años había imaginado este momento. Había pensado en reencontrarlo de tantas maneras diferentes. Pero ahora que lo tenía delante, no sabía qué hacer. Respiró hondo, tratando de controlar las lágrimas que ardían en sus ojos. Entonces, antes de que su mente pudiera detenerla, su voz escapó. Papá. Eduardo se detuvo. Su cuerpo se puso rígido. Lentamente, se giró, sus ojos cansados encontrándose con los de ella. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. ¿Sofía?
Su voz era ronca, vacilante, como si no pudiera creer lo que veía. Ella tragó saliva. Y entonces, sin pensarlo, corrió hacia él. El abrazo fue apretado, desesperado. Como si intentaran recuperar los años perdidos en un solo instante. Eduardo tomó su rostro entre sus manos, sus ojos brillando con emoción. Mi niña. Has crecido tanto. Sofía sonrió entre lágrimas. Pero algo dentro de ella seguía pesando. ¿Qué pasaría ahora? Sentados en una banca del parque, lado a lado, padre e hija se estudiaban en silencio. ¿Qué se decía después de tanto tiempo? ¿Tú, estás bien?, preguntó Eduardo, rompiendo el silencio. Sofía soltó una risa sin humor. Creo que sí. Es decir, estoy en la universidad, tengo una vida estable. Eduardo asintió, apretando las manos sobre sus rodillas. Te lo mereces. Siempre supe que serías fuerte. Ella lo miró, analizando cada línea de su rostro. ¿Y tú, papá? ¿Qué pasó después de que saliste? Él suspiró, frotándose la nuca. Salí de prisión sin nada. Sin dinero, sin un lugar a donde ir. Entonces, conseguí este trabajo como jardinero. Me alcanza para pagar un cuartito barato. No es mucho, pero me mantiene en pie. Sofía sintió un nudo en el pecho. Su padre, que antes hacía hermosos muebles, ahora pasaba sus días cavando la tierra. ¿Por qué nunca me buscaste? Eduardo cerró los ojos por un momento antes de responder. Porque pensé que estarías mejor sin mí. Esas palabras dolieron más de lo que ella imaginaba. Pero, ¿y si tenía razón? Sofía regresó a casa esa noche sintiendo que estaba dividida en dos. Por un lado, su vida actual. Su hogar, su universidad, sus padres adoptivos, quienes, aunque nunca reemplazaron a Eduardo, siempre fueron buenos con ella. Por otro lado, su padre biológico. El hombre que nunca olvidó, pero que parecía haber aceptado su destino sin luchar. Se sentó en la cama y tomó la vieja carta que él le había enviado desde la cárcel. Mi pequeña Sofía. Sé que tal vez nunca me perdones. Pero necesito que seas feliz. No me esperes. Vive tu vida. Pero ella lo esperó. Y ahora, tenía que decidir qué hacer. Al día siguiente, Sofía tomó una decisión. Necesitaba saber la verdad. Fue a la casa de sus padres adoptivos y los encontró en la sala, viendo televisión. Cuando entró en su campo de visión, ambos le sonrieron con calidez. Hija, ¿cómo estuvo tu día? Sofía dudó. Me encontré con mi papá. Las sonrisas desaparecieron de sus rostros. Su madre adoptiva se acomodó en el sofá, cruzando las manos. ¿Él te buscó? No. Lo vi por casualidad. Su padre adoptivo respiró hondo. ¿Y qué te dijo? Sofía bajó la mirada. Que salió de prisión sin nada. Que pensó que yo estaría mejor sin él. La sala quedó en silencio. Entonces, su madre adoptiva tomó sus manos. Hija. Siempre supimos que este día llegaría. Y sabemos que debes hacer lo que creas correcto. Su padre adoptivo asintió. Pero ten cuidado, Sofía. Tu padre no es el mismo hombre que recuerdas. El tiempo puede cambiar a las personas. Para bien o para mal. Ella asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Pero nada cambiaría su decisión. Necesitaba saber quién era Eduardo ahora. Sofía regresó al parque. Eduardo estaba ahí, como el día anterior.
Esta vez, sonrió al verla. Volviste. Se sentó a su lado y respiró hondo. Quiero saberlo todo, papá. Toda la verdad. Eduardo permaneció en silencio por un momento, mirando al cielo. ¿Quieres saber qué pasó en la cárcel? Sofía solo asintió. Y entonces, él contó. Sobre los días interminables entre 4 frías paredes. Sobre las miradas de desprecio. Sobre cómo casi perdió la esperanza. Pero lo que más dolió, fue saber que te fallé. Ella tomó su mano. No me fallaste, papá. Cometiste un error. Pero eres mi padre. Y nunca dejé de quererte. Eduardo la miró, sus ojos vidriosos. ¿De verdad quieres que forme parte de tu vida? Ella sonrió suavemente. Solo si tú quieres ser parte de la mía. Eduardo tragó saliva. Y entonces, por primera vez en años, sintió esperanza. El tiempo pasó. Sofía y Eduardo empezaron a reencontrarse, reconstruyendo una relación que había sido interrumpida por una mala decisión. No fue fácil. Las heridas del pasado seguían ahí, pero ahora había algo nuevo, una oportunidad. Y cuando Sofía lo presentó a sus padres adoptivos, un nuevo capítulo comenzó. Su historia no era perfecta, pero era real. Y, más que nunca, Sofía supo que había tomado la decisión correcta. El café se enfriaba en la taza mientras Sofía miraba fijamente la mesa de madera frente a ella. Sus dedos deslizaban por la superficie lisa, sintiendo cada imperfección en la textura. Sus pensamientos estaban lejos, muy lejos de ahí. Su padre había vuelto. O mejor dicho, nunca se fue. Solo quedó escondido en el rincón más oscuro de la sociedad, olvidado por el tiempo y el destino. Ahora, tenía que decidir. Ser parte de su vida significaba abrir espacio a las sombras del pasado. Pero darle la espalda, la atormentaría el resto de su vida. El olor a pan tostado llenó el aire cuando su madre adoptiva colocó un plato frente a ella. No has comido nada. Sofía parpadeó varias veces, volviendo a la realidad. Lo sé. No tengo hambre. La mirada cariñosa de su madre se posó sobre ella. Es por Eduardo, ¿verdad? Sofía suspiró, tomando un pedazo de la tostada. Sí. No sé qué hacer. Está tan roto. Pero al mismo tiempo, sigues siendo mi papá. Y siento que si lo dejo atrás ahora, me arrepentiré el resto de mi vida. Su madre se sentó a su lado y tomó su mano suavemente. ¿Qué dice tu corazón? Sofía miró hacia la ventana, donde el viento movía las hojas de los árboles afuera. Que no puedo dejarlo solo otra vez. Eduardo estaba sentado al borde de la estrecha cama, el delgado colchón crujiendo bajo su peso. La habitación donde vivía era pequeña, con paredes amarillentas por el tiempo y un armario con la puerta floja. La renta era barata, pero cada rincón de ese lugar parecía gritar su derrota. Los primeros meses después de salir de prisión, Eduardo dormía en albergues, a veces, en la calle. Consiguió el trabajo como jardinero por suerte, el dueño del parque sintió lástima por él. Ahora, todo lo que tenía cabía en ese cuarto diminuto. Miró el pequeño espejo roto en la pared. Los ojos que lo observaban eran los mismos, pero el hombre frente a él, ya no era el mismo. ¿Qué tenía para ofrecerle a Sofía? ¿Qué podía hacer en su vida? Sus dedos apretaron las sábanas viejas. Estaba cansado de ser un fantasma en su propia historia. Pero, ¿todavía había un lugar para él? Sofía bajó del autobús y caminó hasta el parque donde Eduardo trabajaba. El sol de la tarde dibujaba sombras largas en el suelo,
y el aroma a tierra húmeda llenaba el aire. Lo encontró agachado, plantando nuevas semillas. No notó su presencia hasta que ella lo llamó. «Papá». Eduardo se volteó rápidamente, sorprendido. Sus manos estaban sucias de tierra y el sudor resbalaba por su sien. «Sofía. Volviste». Ella sonrió levemente, sintiendo el corazón acelerarse. «Quiero ayudarte. Quiero que tengas un lugar mejor donde vivir. Quiero que empieces de nuevo». Él frunció el ceño, secándose las manos en el delantal. «Sofía, yo no sé si merezco eso». Ella dio un paso al frente. «¿Merecer? Papá, pagaste por lo que hiciste. Cumpliste tu condena. Ahora, o decides vivir o te dejas consumir por el pasado. Pero necesito saber, ¿quieres vivir?». Eduardo bajó la cabeza, su respiración era pesada. Durante tanto tiempo solo había existido, sobreviviendo día tras día sin desear nada más que un techo y un plato de comida. Pero ahora, ahí, frente a la hija que nunca dejó de amarlo, entendió la respuesta. Sí. Y eso era lo único que importaba. Sofía ayudó a Eduardo a conseguir un nuevo lugar. No era lujoso, pero era limpio, seguro y, sobre todo, digno. La primera noche en su nuevo hogar fue extraña para Eduardo. Estaba acostumbrado a la soledad de los pequeños cuartos sucios y a las miradas desconfiadas de los extraños. Pero ahora, tenía un espacio solo para él. Sobre la mesa de la cocina, una pequeña bolsa con víveres que Sofía le había llevado. Cosas sencillas, arroz, frijoles, café. Pero significaban más de lo que ella imaginaba. Tomó el paquete de café y sonrió. La última vez que bebió café de verdad fue antes de la prisión, antes de que todo se derrumbara. A la mañana siguiente, Sofía llegó de visita y lo encontró en la cocina, preparando 2 tazas humeantes. Ella rió. «Ni siquiera sabía que sabías hacer café». Eduardo sonrió y le ofreció una taza. «Lo aprendí con el tiempo. Uno aprende a valorar las cosas pequeñas cuando lo pierde todo». Sofía tomó la taza, sintiendo el calor extenderse por sus manos. «Me alegra que estés aquí, papá». Él la miró, con ojos llenos de gratitud y arrepentimiento. «A mí también, hija». A pesar del progreso, había algo que seguía atormentando a Eduardo. Cada vez que miraba a Sofía, veía a la niña de 7 años que fue testigo de su caída. Y sabía que tenía que enfrentar eso. «Sofía», comenzó, vacilante. «Necesito hablar sobre aquel día en el tribunal. Sobre lo que dijiste». Ella bajó la taza lentamente, sintiendo un nudo en el estómago. «Nunca quise hacerte daño, papá. Solo dije la verdad». Él asintió. «Lo sé. Pero eso me destruyó por dentro. Porque entendí que, por más que quise protegerte, fui yo quien te puso en esa situación. Fui yo quien arruinó todo». Sofía tomó su mano. «Te equivocaste. Pero nunca dejé de quererte. Nunca». Las palabras de ella fueron como un bálsamo para su alma. Durante años, se culpó. Durante años, creyó que no había vuelta atrás. Pero ahí, mirando a su hija a los ojos, Eduardo comprendió que la redención era posible. Y que tal vez, solo tal vez, todavía podía ser un verdadero padre. Los días pasaron, y Eduardo empezó a reconstruirse. Pero el pasado nunca desaparece tan fácilmente. Cierta tarde, al regresar del trabajo, Eduardo encontró un sobre bajo la puerta. Sin remitente. Sin aviso. Dentro, solo una hoja. Y al leer las palabras, su sangre se heló.
Algunas cosas nunca cambian. Sabemos lo que hiciste. Y vamos a cobrar lo que nos debes. El corazón de Eduardo latía con fuerza. Sintió el amargo sabor del miedo. La sombra de su pasado no estaba dispuesta a dejarlo ir tan fácilmente. Y ahora, Sofía estaba en medio de todo esto. La hoja de papel temblaba entre los dedos de Eduardo. El sudor le resbalaba por la nuca, pegando el cuello de su camisa barata a su piel. Sus ojos recorrían cada palabra escrita con una caligrafía tortuosa e impaciente. Algunas cosas nunca cambian. Sabemos lo que hiciste. Y vamos a cobrar lo que nos debes. Sintió un nudo apretarle la garganta. Su pecho subía y bajaba en un ritmo descontrolado, como si le faltara el aire. Las paredes del pequeño apartamento parecían cerrarse a su alrededor. El fuerte olor a café quemado aún flotaba en el aire, mezclado con el leve perfume de lavanda que Sofía había dejado para él días atrás. Tragó saliva con dificultad. Esa amenaza, ¿quién podía haberla enviado? ¿Sería Marco? ¿El hombre que le dio aquel maldito trabajo? ¿O alguien de dentro de la prisión? El tiempo había pasado, pero su pasado nunca lo había abandonado realmente. Y lo peor de todo, Sofía ahora formaba parte de su vida otra vez. Si alguien quería hacerle daño, ella sería el blanco perfecto. Eduardo apretó la nota con fuerza, sus dedos poniéndose blancos. No permitiría que Sofía sufriera por su culpa otra vez. Sofía notó algo diferente en la mirada de su padre aquella noche. Estaban sentados en la pequeña mesa del apartamento, cenando fideos instantáneos. La luz amarillenta del techo los envolvía en un resplandor tibio, y el aroma de la comida simple traía consigo una sensación de hogar. Pero Eduardo estaba inquieto. Sus ojos vagaban por la habitación, evitando mirarla directamente. Tenía miedo. Sofía sintió un nudo en el pecho. «Papá, ¿pasó algo?» Eduardo dudó. Dejó el tenedor en el plato y se frotó el rostro, como si intentara ordenar sus pensamientos. «No es nada. Solo estoy cansado. El trabajo en el parque estuvo pesado hoy». Era mentira. Lo sintió de inmediato. «No tienes que esconderme nada». Eduardo forzó una sonrisa. «Sofía, estoy bien. Ya tienes tus propias preocupaciones. No quiero ponerte más carga». Sofía dejó el tenedor a un lado y cruzó los brazos. «Siempre haces esto, ¿sabes? Siempre intentas protegerme de todo, como si todavía fuera una niña». Su tono era firme, pero no agresivo. Eduardo la miró, y por un breve instante, algo brilló en sus ojos. Orgullo. Su hija había crecido. Se había convertido en una mujer fuerte, decidida. Debería confiar en ella. Pero, ¿cómo decirle que el peligro tal vez los estaba acechando de nuevo? Suspiró. «Sofía, algunas cosas del pasado no desaparecen tan fácil». Ella guardó silencio, esperando que continuara. Eduardo se frotó las sienes y sacó el papel arrugado de su bolsillo, colocándolo sobre la mesa. «Esto estaba debajo de mi puerta hoy». Sofía tomó la nota y la leyó rápidamente. Su rostro palideció. «¿Qué significa esto? ¿Quién pudo haber enviado esto?» Eduardo miró hacia otro lado, su expresión endurecida. «No lo sé. Pero sea quien sea, no voy a dejar que te metas en esto». Sofía cerró los ojos por un momento, tratando de ordenar el torbellino en su mente. No quería que él enfrentara esto solo. Pero, ¿cómo se lucha contra los fantasmas del pasado? A la mañana siguiente,
Eduardo se dirigió al trabajo en el parque con un peso insoportable en el pecho. A cada paso, miraba por encima del hombro. Sus sentidos estaban alerta, captando cualquier movimiento sospechoso. Pero lo que más le aterraba era la sensación de que ya era demasiado tarde. Llegó al parque, saludó a sus compañeros y comenzó su turno, arrancando malas hierbas y plantando nuevas flores. El trabajo debería distraerlo, pero su mente no dejaba de pensar en la amenaza. Y entonces, en la tarde, mientras regaba un parterre, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alguien lo estaba observando. Levantó la vista lentamente, recorriendo la zona con la mirada. Y entonces lo vio. Apoyado en un árbol, con un abrigo oscuro y gafas de sol. Marco. El estómago de Eduardo se revolvió. Marco sonrió levemente y levantó la mano en un saludo casual. Luego, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. Eduardo sintió el sudor frío correr por su nuca. No se lo estaba imaginando. El pasado había vuelto para cobrar su deuda. Eduardo no perdió el tiempo. Cuando terminó el trabajo, tomó el primer autobús hacia el barrio donde Marco solía frecuentar. No podía esperar el siguiente ataque. Tenía que enfrentarlo. Cuando llegó a un bar decadente, con luces parpadeantes y un fuerte olor a cigarro, entró y echó un vistazo. Ahí estaba. Marco estaba sentado en el fondo, bebiendo whisky con una sonrisa satisfecha. Eduardo avanzó hasta la mesa. ¿Qué quieres? Marco levantó la mirada lentamente, fingiendo sorpresa. Vaya, vaya. Eduardo. Pensé que nunca volvería a verte. Eduardo se sentó, los puños apretados. Déjate de juegos. ¿Qué quieres de mí? Marco giró su vaso entre los dedos. ¿Crees que puedes salir impune, Eduardo? ¿Crees que puedes simplemente seguir adelante y olvidar todo? Eduardo sintió la ira crecer en su interior. No te debo nada. Ya pagué por mi error. Marco soltó una carcajada fría y sin humor. Le pagaste a la justicia. Pero no a mí. Eduardo sintió su corazón acelerarse. ¿Qué quieres? Marco se inclinó hacia adelante, con una mirada de pura malicia. Es sencillo. Un último trabajo. Y después, desaparezco de tu vida para siempre. Eduardo sintió el pánico helarle la piel. Sabía que no podía confiar en esa promesa. Pero también sabía que decir que no, podía costarle algo mucho peor. Especialmente a Sofía. Cuando Eduardo llegó a casa esa noche, Sofía notó de inmediato que algo iba mal. «Papá, ¿qué pasó?» Él dudó por un momento. Luego, se sentó a su lado y tomó sus manos. «Necesito que confíes en mí». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. «Papá, dime qué ocurre». Eduardo respiró hondo. Marco volvió. Quiere que haga un último trabajo para él. ¿Y si me niego? El dolor cruzó el rostro de Sofía como una daga. No. Papá, no puedes. ¿Sabes lo que pasó la última vez? Te va a arruinar otra vez. Eduardo sostuvo el rostro de su hija, su mirada llena de angustia. Lo sé. Pero, ¿y si la única manera de mantenerte a salvo es aceptarlo? Sofía sintió su corazón romperse. Apenas había recuperado a su padre. Y ahora, podía perderlo otra vez. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando Eduardo se levantó de la cama. La habitación estaba oscura, excepto por el débil resplandor de la calle que se filtraba por las rendijas de la cortina. Se quedó inmóvil por un momento,
sintiendo el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Hacer ese trabajo para Marco significaba hundirse de nuevo en el fango del que tanto luchó por salir. Pero negarse significaba poner a Sofía en peligro. No podía permitir que algo le pasara. Respiró hondo, tomó su chaqueta gastada y salió por la puerta sin hacer ruido. Pero en cuanto puso un pie en la acera, una voz susurró en la oscuridad. ¿De verdad crees que no te escuché salir? Eduardo se congeló. Sofía estaba ahí, con los brazos cruzados, sus ojos brillando entre furia y desesperación. ¿Crees que puedes irte sin decirme nada? Después de todo. Él cerró los ojos. Sofía. Tengo que hacer esto. Por ti. Ella se acercó y tomó su rostro con firmeza. No, papá. Estás cometiendo el mismo error. Siempre crees que tienes que cargar con todo solo. Pero aquí estoy yo. Soy tu hija, no soy aquella niña indefensa de antes. La rabia y el dolor en su voz lo golpearon como un puñetazo. Por un segundo, Eduardo vio a la pequeña de 7 años que había jurado proteger. Pero luego, vio a la mujer fuerte en la que se había convertido. Tragó saliva. ¿Y qué quieres que haga? Si me niego, ellos vendrán por ti. Sofía tomó sus manos, presionándolas contra su pecho. Papá. Confía en mí. Déjame ayudarte. Y entonces, por primera vez en años, Eduardo se permitió creer que no tenía que enfrentar esto solo. Sofía no perdió el tiempo. A la mañana siguiente, fue a ver a Clara, la asistente social que la había ayudado en el pasado. Marco está amenazando a mi papá. Quiere que haga un trabajo sucio. Tengo que impedirlo. Clara no dudó. Contactó a un viejo conocido en la policía, alguien que ya había investigado a Marco antes. Vamos a atrapar a ese desgraciado. Pero necesitamos pruebas. Sofía sabía que solo había una manera de conseguirlas. Tendría que dejar que su padre fuera a la reunión. Pero esta vez, no sería una víctima. Sería una trampa. Eduardo llegó al lugar acordado. Era un almacén abandonado en la zona industrial, un sitio frío y silencioso, donde los ecos de los pasos resonaban contra las paredes de concreto. Marco lo estaba esperando, recargado contra un auto negro, con un cigarro colgándole de los labios. Te tardaste. Eduardo mantuvo la mirada firme. Estoy aquí. Terminemos con esto. Marco sonrió, satisfecho. Buen chico. Toma esto y haz la entrega. Sin preguntas. Sin errores. Le entregó un paquete pesado, envuelto en plástico grueso. Eduardo sintió el peso en sus manos y tragó saliva. Pero antes de que pudiera moverse, el sonido de neumáticos derrapando llenó el lugar. Sirenas. La puerta del almacén se abrió de un golpe. Policía. Manos arriba. El caos estalló. Marco sacó un arma y la apuntó directamente a Eduardo. Maldito traidor. Me vendiste. Eduardo levantó las manos, su corazón latiendo con fuerza. Pero antes de que Marco apretara el gatillo, ¡bam! El disparo retumbó en el almacén. Eduardo parpadeó, aturdido. Marco cayó de rodillas, su mano aflojando el arma. Detrás de él, un policía bajaba su pistola. Se acabó. Marco se desplomó en el suelo. Y entonces, todo quedó en silencio. Eduardo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Estaba vivo. Sofía estaba a salvo. La pesadilla, finalmente, había terminado. El día amaneció tranquilo,
con el cielo teñido de tonos dorados y anaranjados. Eduardo y Sofía estaban sentados en el parque, en la misma banca donde se habían reencontrado tiempo atrás. El aroma del césped mojado y el canto de los pájaros llenaban el silencio entre ellos. Sofía tomó la mano de su padre. «Ahora eres libre». Eduardo la miró, el alivio reflejado en cada línea de su rostro. «Sí. Por primera vez en mucho tiempo». Se giró hacia ella, con expresión seria. «Sofía. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Todavía quieres que forme parte de tu vida?» Ella rió suavemente, sus ojos brillando con emoción. «Papá. Siempre has sido parte de mi vida. Nunca dejé de amarte». Eduardo sintió un nudo en la garganta. Tomó el rostro de su hija entre sus manos, como cuando era niña. «Te amo, mi niña». Ella sonrió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo también te amo, papá». Y en ese momento, todo lo que habían perdido, finalmente se restauró. Eduardo comenzó una nueva vida. Con la ayuda de Sofía, consiguió un mejor trabajo. Empezó a reconstruir su dignidad, día tras día. El pasado aún dejaba cicatrices, pero ahora sabía que tenía algo por lo que valía la pena seguir adelante. Sofía, por su parte, continuó con su camino, sabiendo que nunca más tendría que cargar con ese peso sola. Habían ganado. Juntos. Y, por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía estar lleno de posibilidades.